Nosotros continuamos por acá con Ketty Vélez, representante del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI. Nos acompaña con el tema Principios Generales de la Propiedad Intelectual de los Medicamentos. Bienvenida. Un titular de una patente. ¿Por qué le damos 20 años de monopolio? Le damos 20 años para que toda la inversión de ese capital económico, pero sobre todo el capital intelectual que ha invertido por muchos años, lo recupere. Además que recupere esa inversión, tenga cómo mantener a su familia. Además de eso, que le sobre dinero para seguir investigando. Eso, en definitiva, es una patente de invención. Si alguien, ¿por qué patentar? Se debe de patentar para proteger ese invento del mercado. Si alguien de ustedes investiga y lo deja en dominio público, le van a copiar y no van a recuperar la inversión que ustedes han depositado en esa investigación. Entonces, es un reconocimiento, es una forma en que tenemos de mover esa inteligencia que tenemos tanto los ecuatorianos como los extranjeros. El IEPI concede patentes. Y si ustedes me dicen, y vamos al tema de que me trae hoy día acá, las patentes farmacéuticas ocupan un 70% de los registros de patentes. Si nosotros concedemos una patente, debe de reunir 3 requisitos, que son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. De forma resumida, ¿qué es la novedad? Tiene que ser nuevo en el mundo. Ese principio activo tiene que ser nuevo en el mundo. Tiene que tener nivel inventivo. ¿Qué significa? Que no se puede proteger, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico con una nueva formulación, porque el ácido acetilsalicílico ya se conoce. Y esa nueva formulación, si es tableta, si es inyectable, ya se conoce. Es decir, tiene que el nivel inventivo ser más alto. ¿A qué tipo y qué es qué es la aplicación industrial? Que se reproduzca en serie. Si cumple los 3 requisitos, se concede la patente. Si no lo cumple, se deniega la patente. ¿Qué pasa si se concede una patente? El titular tiene la exclusividad de explotar esa patente al precio que estime conveniente por 20 años. Él sabe si lo va a licenciar o no lo va a licenciar. Es decir, él puede decir, si mi amiga me cae muy bien, se la doy una licencia gratuita. Si a esta empresa yo le quiero vender a $1000 mi tableta, a $1000 lo venderá, porque es su derecho, es su monopolio. Se podrá dar patentes de 2 tipos, de producto y de procedimiento, en todas las áreas de la tecnología. Pero como esta área es tan susceptible, porque estamos hablando de la salud, del acceso a medicina de toda una población, las leyes internacionales y nacionales han equilibrado también estos monopolios. ¿Cómo? Con las licencias obligatorias. ¿Qué significa obtener una licencia obligatoria? Por ejemplo, si el país entra en una pandemia o hay un porcentaje muy elevado de ciertas enfermedades cuyo medicamento está patentado y tienen precios elevados, se puede pedir una licencia obligatoria. ¿Cómo se hace? Si hay un laboratorio, un tercer laboratorio que nos indica que quiere comercializar y nos pide al IEPI una solicitud de licencia obligatoria de un medicamento, nosotros, señores, solo procesamos el trámite. Nosotros lo que hacemos es emitir un oficio al Ministerio de Salud Pública consultándole si este medicamento
es realmente prioritario para la salud de los ecuatorianos y si afecta a la población. Si el Ministerio de Salud Pública nos dice que sí, continuamos el trámite, verificamos si ha cumplido los requisitos legales y si los ha cumplido se concede la licencia. Si el Ministerio de Salud Pública considera que esta licencia obligatoria, este principio activo, no es prioritario, se deniega inmediatamente la licencia. Tuvimos un ejemplo, y el ejemplo más evidente es la primera licencia que concedimos. Fue al Ritonavir. Yo me imagino que ustedes conocen muy bien que el Ritonavir sirve para el tratamiento de HIV-Sida. El titular es Abbott de la patente. El frasco pediátrico, no me acuerdo los valores exactos, pero alrededor de $400. Tenía patente, tenía monopolio y solo Abbott tenía la exclusividad de comercializar este producto. Vino un tercer laboratorio y solicitó la licencia obligatoria. Le consultamos al Ministerio de Salud Pública y nos dijo sí, es prioritario y afecta a la salud de los ecuatorianos. El laboratorio de la India nos decía que cada frasco lo iba a vender a $35. Entonces era $35 versus $400. Se concedió la licencia obligatoria. Claro que al titular no le gustó mucho, ¿no? Pero la licencia obligatoria se concede, pero el titular no pierde la titularidad de la patente. ¿Cómo se regula esto? Que el laboratorio de la India tenía que darle una regalía por cada frasco que vendía al Ministerio de Salud Pública o a donde iba a vender, porque el titular mantiene sus derechos. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, que el Ministerio de Salud Pública hace la licitación y compiten los dos. El laboratorio de la India a $35, pero Abbott lo bajó a $20 cada frasco. Díganme ustedes, ¿perdió la calidad? No, era la misma formulación, pero simplemente hubo un rompimiento de una licencia y Abbott tiene que competir, también es mercado, y no iba a dejar $6 millones que era la licitación. Como ven, la patente le da un monopolio y le da una exclusividad, sí, pero todos los medicamentos que tienen patentes tienen un precio muy elevado. Eso el Estado solo lo puede regular con licencias. ¿De quién depende solicitar licencias? Depende del Ministerio de Salud Pública, depende de ustedes también, porque si ustedes desean que un medicamento que está patentado baje el precio, pueden solicitar la licencia obligatoria. Lo que sí, tienen que reunir los requisitos. ¿Cuántas licencias obligatorias hay en trámite en el IEPI? En este momento hay 28, señores, de las cuales tenemos para el tratamiento del SIDA, cardiovasculares y diabetes. Yo no sé qué ha pasado con el Ritonavir, porque todos los laboratorios se han enamorado de esta sustancia y tenemos más de 10 solicitudes de la misma patente. Se encuentran en trámite. De las que se han concedido son Ritonavir, Abacavir más Lamivudina, son las licencias que hemos concedido. Las siguientes están en trámite. No sé si le hice muy resumido, no sé si ustedes desean que profundice más. Me gustaría ver sus preguntas e ir generalizando. Sí, por favor. Se mantiene. El código, el nuevo reglamento que va a salir en el código tiene que estar amparado en el ADPIT y en la decisión 486, porque como somos parte de la Organización Mundial de Comercio y ya tenemos convenios internacionales, el Estado no puede saltarse esas normativas, porque seríamos sancionados.
Sí, Rodrigo. Cuando el laboratorio del ejemplo tenía que darle una regalía al titular, a vos, ¿quién fija la? La regalía la fija la Organización Mundial de Comercio. Hay una formulación. Entonces nosotros cogemos esa formulación y la aplicamos. ¿Cómo se hace este cálculo? Ese es el siguiente. Se compara de qué país es el titular. Por ejemplo, es Estados Unidos. Se ve cuál es el PIB de Estados Unidos y a qué precio vende el medicamento en Estados Unidos, versus comparación con el PIB ecuatoriano y a qué precio se vende acá el medicamento. Entonces, es un porcentaje de la regalía. Ok, pero no queda en la libertad del titular de la patente la fijación y eso es bueno. La siguiente pregunta es, sabemos por declaraciones del presidente de la República que están en negociaciones con la Comunidad Europea para el desarrollo de un tratado de libre comercio. Tuvimos una magra experiencia en años anteriores cuando se trató el TLC con Estados Unidos y uno de los temas más acuciantes y graves fue justamente este de propiedad intelectual en medicamentos. Las transnacionales farmacéuticas pretendían patentes de doble uso, el que se conserve los datos de prueba que se llama en la consecución del registro sanitario para el que hace la segunda o tercera o más peticiones posteriores al que hace la primera petición como droga nueva. O sea, una serie de petitorios que indudablemente buscan la defensa de su mercado, pero que atentan a la consecución de beneficios para la salud del pueblo ecuatoriano. Sé que hay trazado una línea roja que marca hasta dónde se puede negociar en cuanto a propiedad intelectual. ¿Qué tenemos en ese sentido? ¿Qué de lo que se habló antes en el TLC de Estados Unidos se respeta, que no? ¿Tienes algún conocimiento sobre eso? Bueno, es una excelente pregunta. Si ustedes leen el Universo, hoy salió la noticia de que ya Ecuador ya negoció el TLC con la Comunidad Europea. En lo que respecta a propiedad intelectual, la negociación sí ha sido muy fuerte, pero hemos llegado a un equilibrio de los requerimientos que ellos necesitan. Por ejemplo, nuestra ley no se va a ver afectada, el Ecuador no va a conceder segundos usos. ¿Qué es un segundo uso? Se lo explico, y tal vez del medicamento que más se conoce. ¿Ustedes conocen qué es el Viagra? Bueno, el sildenafil. El sildenafil, la primera patente que salió fue para problemas cardiovasculares. Entonces, cuando se hacían los estudios clínicos, los caballeros se tomaban esta pastilla y ustedes ya se imaginan cuál fue el segundo efecto. Entonces, entre problemas de impotencia sexual y problemas cardiovasculares, ¿qué se vende más? Impotencia sexual, es más rentable. Entonces, enseguida hicieron la patente de sildenafil, pero para impotencia sexual. Eso en los países de la comunidad andina no se concede, porque es darle un monopolio a una investigación que no llega a los niveles óptimos de nivel inventivo. Entonces, nosotros no concedemos ese tipo de patentes, eso se mantiene. Sobre los datos de prueba, hemos negociado y creo que fue lo más prudente, en el sentido de que con las nuevas, revisamos las nuevas leyes o reglamentos del Ministerio de Salud Pública y lo nuestro es menor a la protección de lo que hay en los nuevos reglamentos del Ministerio de Salud Pública. Porque, por ejemplo, aquellas drogas que ya son bien probadas en el mercado ya no necesitan nuevos estudios clínicos y en los medicamentos biotecnológicos la ARSA los está pidiendo. Acá no. Sí, entonces si revisamos esas leyes en la negociación nos quedamos nosotros bien abajo. Entonces, por ejemplo, si son las patentes se mantienen por los 20 años, nosotros como examinadores de patente
mantenemos la misma rigurosidad que siempre hemos mantenido. Gracias a Dios se aceptó, más era el punto que no llegaban a acuerdo es con el Ministerio de Agricultura, porque nosotros como país agricultor había muchos temas sensibles y delicados. De eso sí desconozco en qué términos negociaron, pero conociendo al presidente Correa no creo que hayamos cedido. Yo creo más bien que hay un equilibrio y hay cosas muy buenas para el país. Todavía no, tienen que, yo me imagino que de una forma, no sé, ha de convocar a los ministros, ha de hacer, no sé, algo público el presidente y ha de transmitir toda la información. Exacto. Sí, por favor. Sacó su invento del medicamento y tiene 20 años, pero lo sacó en Europa. Esos 20 años que lo sacó en Europa y luego lo registra en Estados Unidos y luego en Latinoamérica, ¿desde cuándo se toma en cuenta los 20 años que dura la patente? Desde la primera solicitud que haya presentado en cualquier parte del mundo. ¿Se toma ya? Sí, por ejemplo, hay dos formas de presentar una solicitud, que es fase nacional, que tiene 2 meses, si la presenta en Estados Unidos, tiene 2 meses para presentarla en el resto del mundo, pero el tiempo cuenta desde el día, la fecha y la hora en que presentó en Estados Unidos. Y hay la otra fase que se llama PCT, que es Tratado de Cooperación en Patentes, que le otorga 30 meses para presentar en el resto del mundo, pero igual, los 20 años se cuentan desde el primer día en el país que por primera vez presentó esa patente. Esta pregunta la hago porque estuve en una convención en los Estados Unidos el mes anterior sobre productos biológicos de alta tecnología y por decirle un medicamento tenía la patente La Roche que se le caducaba en Estados Unidos en el 2020, más ese medicamento ya estaba fabricándose en México. Y yo no entiendo, si es que está bajo patente y tiene todavía los Estados Unidos, se termina en el 2020, ¿cómo es que México ya lo fabrica? Ya, ahí hay dos cosas que analizar. Primera, que las normativas de cada país son diferentes. Por ejemplo, en Ecuador una patente dura 20 años ni un día más. En Estados Unidos la ley dice 20 años, pero si la FDA, que aquí el homólogo es ARSA, se demora 2 años, 3 años en concederle el registro, esos años se suman a la patente. Es decir, el tiempo de demora que la unidad sanitaria se demore, lo incrementan en otros países. Aquí, por ejemplo, eso no se da. Y una pregunta más, ¿qué tiempo se demora en la búsqueda de una patente que está vigente en su institución? Ya, en mi institución yo siempre digo que es 1 mes que se demora. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si todos aquí somos bioquímicos farmacéuticos, pero nosotros teníamos una materia que se llamaba funcional y que eran unas especies de arañas con radical 1, 2, 3, 4 y no sabíamos qué principio activo había en ese dichoso examen. Eso es una patente. Tenemos 5.000 páginas que puede haber más de 10.000 compuestos allí y el pobre examinador tiene que determinarlos todos y encontrarlo. Identificar principios activos no es muy fácil, pero lo estamos haciendo para dar un mejor servicio a la comunidad. Si usted nos hace una búsqueda, al mes nosotros le contestamos. Me agradezco mucho. Gracias. Otra cosa que me olvidé de decirles, porque nosotros como IEPI, al conceder una patente, nosotros no hablamos de calidad del medicamento. Ojo con esto, porque nos han llegado escritos de que nosotros evaluemos la calidad del medicamento. Nosotros no evaluamos, para eso está ARSA. Nosotros podemos conceder la patente y ARSA dice se deniega el registro sanitario. Si la patente está concedida y se deniega el registro sanitario, ese medicamento no puede salir al mercado. Sí, eso sí tiene que quedar bien claro. IEPI no valora
no analiza, no es nuestra competencia analizar la calidad del medicamento. ¿Tal vez alguna inquietud? Sí. Nos han dicho esa materia prima tiene patente. Entonces la pregunta mía es, ¿el proceso que la genera, la molécula que queda al final del proceso, qué es lo que se patenta realmente? Porque si alguien cambia el método y obtiene la misma molécula, por ejemplo, salva el tema del método, pero en cambio la molécula puede estar protegida también por la patente. Sí. Por ejemplo, la primera patente con la que tú investigas y obtienes un principio activo, esa patente no se rompe por nada del mundo. ¿Por qué? Que es en el caso de ritonavir. Porque protege al producto y a la síntesis para obtener esa sustancia. Esa solamente en el mundo va a haber un solo titular, que va a ser Abbott. Pero hay patentes que son, por ejemplo, sildenafil, ya es una droga vieja, conocida. Si alguien de aquí obtiene un nuevo procedimiento para obtener el sildenafil, es decir, una nueva síntesis, puede patentarlo y él será dueño solo de ese procedimiento, no de la droga. Ya cambia. No siempre todas las materias primas van a tener un monopolio total. Y esa es una excelente pregunta, Rodrigo, y te agradezco que la hayas hecho. Solo las nuevas entidades químicas tienen el monopolio total, el 100% en el país. Aquellas formulaciones, aquellos procedimientos, el monopolio es compartido con quienes investiguen y obtengan nuevos procedimientos. Entonces, el monopolio no es total. No sé si tienen otra inquietud. Bueno, yo les agradezco, espero no haber sido tan aburrida. Gracias.